Vamos ya a la página 390, al punto 5, evolución de la economía española, autarquía e intervencionismo. La guerra civil dejó a la economía española totalmente arruinada, sumiéndola en una crisis de la que tardaría más de una década en recuperarse. Una prueba de ello es que la renta nacional que había en 1935 no se recuperó hasta la década de los 50. Una vez más, la economía que desarrolló el régimen fue favorable a la vieja oligarquía, como había pasado siempre. Los ricos de toda la vida, lo que llevó al sacrificio y a la penuria a las clases menos favorecidas. El tema económico que aplica el franquismo en su primera etapa fue la autarquía, y lo hizo por dos motivos. Primero, porque el aislamiento internacional le obligaba a ello, al no mantener relaciones comerciales por no ser reconocido por casi ningún país, y en segundo lugar, porque era el sistema económico típico de los fascismos, como habían sido el italiano o el alemán. La autarquía es una tercera vía económica que se diferencia tanto del capitalismo como del comunismo. Este tipo de economía pretende que un país alcance su autosuficiencia económica para no tener que depender de ningún otro país más. Para lograrlo, el Estado interviene en todos los ámbitos de la economía, es decir, es un sistema intervencionista, no dejando iniciativa al sector privado en ningún momento, y llevando a cabo además una política proteccionista, es decir, encarecer con impuestos los productos extranjeros para conseguir que la población consuma únicamente productos nacionales, que así serían más baratos. Para los más ricos, la autarquía supuso la oportunidad de hacerse aún más ricos, a costa de una recuperación económica más lenta para el resto del país. En general, la autarquía fue un fracaso absoluto. Mantuvo a España más aislada de lo que ya estaba, y el país ni se acercó al autoabastecimiento, habiendo una gran carestía por ello. Podemos dividir claramente las dos décadas, la del 40 y la del 50. La de los 40 fue una época de recesión, en la que los niveles de producción y renta no llegaron a los de antes de la guerra. Ya analizaremos esto con más detalle cuando veamos la agricultura y la industria más adelante. Por contra, en la década de los 50 se produjo una ruptura con la década anterior y gracias al acuerdo firmado con los Estados Unidos se produjo una apertura, dejándose atrás la autarquía, lo que va a posibilitar el despegue económico de la década siguiente, la de los 60. Vamos ya con el 5.2, la agricultura. La agricultura fue la preocupación principal de la política autárquica del régimen, ya que se pretendía ante todo que la población estuviera abastecida en todo momento de los recursos agrícolas que necesitara. En primer lugar, se creó en 1939 el Servicio Nacional de la Reforma Social de la Tierra, que se dedicó a anular todas aquellas reformas que en cuestión de la agricultura había hecho la República. Entre otras cosas, este Servicio Nacional devolvió tierra a los propietarios a quienes se la habían quitado durante la República. Por este motivo, hasta el año 47, los niveles de producción de trigo, por ejemplo, se vieron reducidos. También, y antes incluso de acabar la guerra, en el año 37, se creó el Servicio Nacional del Trigo. Era la forma en la que el régimen obligaba a los productores agrícolas a venderle la mayor parte de su cosecha. Claro ejemplo de intervencionismo estatal. Luego el Estado lo ponía en venta a precios regulados por él mismo, con el fin de que así todos pudieran estar abastecidos. Esto no fue posible, el abastecer a todo el mundo, por dos motivos. Primero, porque la producción había bajado, con lo cual no había para todos. Y en segundo lugar, los ricos, que tenían más dinero, se quedaban con la mayor y mejor parte de los productos. Todo esto lo que hizo fue favorecer la aparición del contrabando y el mercado negro. Para combatir esto, el régimen creó las cartillas de racionamiento. Cada familia tenía una cantidad concreta de productos de primera necesidad que podía comprar, teniendo un límite que venía apuntado en la misma cartilla. De esa forma, los más ricos no podrían monopolizar los productos, permitiendo su adquisición por los más humildes. Otra medida importante fue la creación del Instituto Nacional de Colonización, mediante el cual se instalaba a campesinos en nuevas tierras de regadío, que ahora se aprovechaban para el cultivo, en un intento de hacer que aumentara la producción agrícola. Vamos ya con el punto 5.3, la evolución de la industria. Al igual que la agricultura, la industria en España estuvo en las manos rígidas del Estado, que intervenía en todos los asuntos relativos a ella.
Así, en noviembre de 1939 se creaba la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria, que dejaba fuera prácticamente cualquier presencia extranjera en nuestras fábricas. Esto fue negativo, pues las novedades que iban llegando o desarrollándose en otras industrias de otros países no acababan llegando a España, haciendo que quedara retrasada respecto a ellas. También para asegurarse ese intervencionismo total del que estamos hablando, se creó el Instituto Nacional de Industria o INI, a imitación del IRI que se había creado en Italia en la época de Mussolini. Es decir, el Estado se convertía en un holding, se hacía cargo de todas las empresas relacionadas con cualquier sector, como la minería, la química o el transporte, sobre el cual ejercía un monopolio. Nacieron así empresas de carácter estatal, como Iberia en el transporte aéreo, SEAT en la fabricación de automóviles o Endesa en electricidad. Otro tanto ocurrió con CAMSA, que monopolizó todo lo que era el petróleo y su distribución, Telefónica, que monopolizó todo lo que es las comunicaciones, o la Renfe. Y terminamos con la economía, con el 5.4, la recuperación de los años 50. En el año 1951 se produce una tímida ruptura en la autarquía económica del régimen, que implementó pequeñas medidas liberalizadoras, teniendo en cuenta que los niveles de producción con la autarquía no estaban siendo suficientes. Esto y una magnífica cosecha en el año 1952 hizo posible que se eliminaran las cartillas de racionamiento y se generó un beneficio económico que pudo invertirse en la industria, que buena falta le hacía. Entre 1950 y 1957 tuvo lugar un gran crecimiento económico, pudiendo por fin llegarse al autoabastecimiento, aunque se mantuvieron organismos como el Servicio Nacional del Trigo o el Instituto Nacional de Industria, INI. Pero todo cambió aún más en el año 1957, con la llegada al gobierno de los tecnócratas del Opus Dei, que ya hemos comentado antes. Ellos son los que lanzaron el fundamental Plan de Estabilización y Liberalización Económica del año 1959, que hicieron posible este crecimiento sin precedentes. El plan incluye una serie de medidas muy novedosas, de las que el propio Franco desconfiaba, pero sus ministros tecnócratas le convencieron de la necesidad de llevarlas a cabo. Por ejemplo, en agricultura desapareció el intervencionismo estatal y se liberalizaron los precios, no siendo ya el régimen quien los marcaba. Esto posibilitó un aumento de la producción y generó un capital y una mano de obra excedente que se usarían en la industria. Con respecto a esta, la industria, como ya hemos comentado, conoció un gran crecimiento en esta etapa y por lo que respecta al comercio exterior se recuperó y pasó de ser prácticamente inexistente con la autarquía a generar un gran número de divisas, es decir, moneda extranjera que llegaba a España en beneficio de nuestra economía.